En el 2015, la Corte Constitucional saca la sentencia T-478, la cual pretende exigir a las instituciones educativas, bueno, la gran mayoría, la revisión de los manuales de convivencia para que cumplan con los parámetros que la Corte Constitucional exige, parámetros de libre desarrollo de la personalidad. Pero para entender por qué se da esta sentencia o qué acto conllevó a que se creara, tenemos que entender antes unos conceptos. Empecemos con hablar sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, un derecho que debería tener todos los colombianos, según la Constitución en el artículo 16. Entonces, en teoría nuestra sociedad debería estar conformada por personas que desarrollan su vida conforme a sus intereses, creencias y deseos, sin afectar a otros. Entonces, en teoría nuestra sociedad debería estar conformada por personas que desarrollan su vida conforme a sus intereses, creencias y deseos, sin afectar a otros. Hasta ahí todo suena muy bien, pero en Colombia no todo lo que dice en la Constitución se ve reflejado en las acciones de las personas. Es decir, aunque el derecho al libre desarrollo de la personalidad es una manifestación del concepto de libertad, existen prácticamente varias visiones frente a este derecho, dependiendo del caso que se evalúe, por ejemplo, aborto, eutanasia, ideología de género, entre otros. Ahora sí, hablemos de la ideología de género y cómo este concepto llegó a los colegios. Se podría decir que la ideología de género es un término casi de la propia Iglesia Católica, porque esta institución conservadora opina que resulta ofensivo pensar que las personas pueden nacer con un sexo definido y a lo largo del tiempo cambiarse por otro. Además, la educación católica conservadora también explica que cambiar su identidad sexual resulta ser una inclinación al mal y violenta la voluntad de Dios, asignada en los genitales cuando nació cada persona. Sin embargo, la comunidad LGTBI piensa que es fundamental enseñar a los jóvenes sobre la identidad de género, ya que es importante que aprendan sobre la diversidad y la aceptación. Entonces, un país como Colombia, en donde la religión católica tiene tanta influencia, siempre ha existido el conflicto entre la postura constitucional sobre la identidad sexual como algo que puede ser socialmente construido y la libertad que tienen las personas por derecho de escoger una identidad sexual. Pero por el otro lado, está la enseñanza religiosa conservadora y la ideología de género. Por ejemplo, los niños deben vestir de una forma con pantalón y las niñas con falda. Es por eso que la Corte Constitucional se ve enfrentada por una parte al rechazo homosexual de los conservadores, como el ex procurador general Alejandro Ordóñez, y en el otro extremo deben proteger lo que expresa la Constitución sobre la libertad al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué acto? Resulta que en el Colegio Gimnasio Castilla, el estudiante de 16 años, Sergio Urrego, termina suicidándose a causa del matoneo por parte de las directivas y docentes y también de sus compañeros por su orientación sexual. Él explícitamente decía que él no era homosexual, sin embargo, pues sentía inclinaciones hacia un sexo o al otro. Como acto siguiente a lo sucedido, la madre del estudiante toma como decisión poner una tutela en contra del colegio y el Ministerio de Educación, con el fin de que se haga algo al respecto. La Corte Constitucional no se puede quedar de brazos cruzados, entonces toma la decisión de aplicar esta sentencia. El Ministerio de Educación se ve en la obligación de empezar a revisar los manuales de convivencia para tratar de que no se vuelvan a presentar situaciones como la del estudiante Sergio Urrego. Bueno, no solo fue la sentencia, ahora el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra de Educación Gina Parodi, ahora ex ministra de Educación, tomaron la decisión de utilizar un material educativo o una cartilla para tratar de dirigir esos manuales de convivencia de las instituciones y, de cierto modo, educar a los niños acerca de la ideología de género. Este material causó muchísima polémica y controversia por los siguientes puntos. Primero, se creía que el material iba a ser impuesto, o sea, no había elección de si se quería o no, iba a ser impuesto y se creía que los estudiantes iban a tener una clase donde les iba a enseñar acerca de ideología de género. Segundo, se creía que el presupuesto para hacer esta cartilla era de 1.580 millones de pesos, lo cual, por la situación del país, era bastante lógico que se despertara muchísima polémica acerca de esto. Pero luego el gobierno salió a decir que no, que la cartilla la había fabricado la ONU. Luego de una reunión con altos jerarcas de la Iglesia Católica, el presidente Juan Manuel Santos se refirió públicamente a la polémica suscitada alrededor de la ideología de género. Ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. Habló específicamente del documento titulado Ambientes Escolares Libres de Discriminación y aseguró que el gobierno no lo acogerá. Fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del Ministerio, y este documento no será autorizado.
Aseguró que el respeto por la diferencia es un valor fundamental en la Constitución y es guía en las decisiones del gobierno. El gobierno está obligado a acatar los fallos de la Corte Constitucional y está obligado a cumplir con su deber de combatir la violencia, de combatir la discriminación de cualquier tipo y el matoneo de nuestros niños y nuestras niñas. Y bueno, ¿qué piensan acerca de las declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos? Nosotros nos tomamos a la tarea de hacer ciertas entrevistas para saber qué piensa la gente acerca de la ideología de género. Muy buenos días. Hoy voy a realizar unas preguntas sobre la temática. ¿Tiene usted claro el concepto de ideología de género? Pues así bastante claro, en el momento pues no, o sea, lo que yo pienso y lo que como que a uno se le viene a la mente cuando ve como el concepto de ideología de género es como el concepto de igualdad y todo lo que también ha trabajado la universidad pues como recientemente, ¿no? Entonces pues no lo conozco así como que diga esta es la definición precisa, sino que pues se me viene a la mente es como esa igualdad entre los dos géneros que debería haber, ¿no? Para mí es el entendimiento y el hecho de identificar que hay una gran diversidad de géneros y sí la conozco. Ideología de género, si no estoy mal, es un estudio que no es tan disciplinario, pero se enfoca a nivel social de estudiar todas esas características que forman el género y después analizar cómo este género también altera el contexto social. Eso básicamente. ¿Estás de acuerdo con que en los colegios se enseñen los diferentes tipos de sexualidad? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Ok. Pues se me hace que cada vez la concepción sobre lo tradicional se va rompiendo. Y junto con eso, pues las personas tienden a abrirse y a romper los esquemas que estaban. Y como que el mismo desarrollo escolar no está aparte de eso, simplemente para que haya una inclusión o para que no se vea como algo aparte de la misma sociedad, debe enseñarse desde muy pequeño. De hecho sería lo óptimo. Sí, pienso que es necesario, más que estar de acuerdo, pienso que es necesario porque creo que es uno de los grandes problemas de hoy en día, que la gente no sabe que hay cosas distintas a la sexualidad de uno y tiende a rechazar a las personas que tienen diferente ideología de sexo, entonces pienso que es necesario para acabar con la discriminación. Yo estoy de acuerdo, pero dependiendo del nivel de escolaridad que tengan los niños y la edad que tengan, entonces depende del grado que estén pensando hacer esa práctica, también secundaria, primaria. Sí, claro. De hecho, yo pienso que eso se debería haber hecho hace mucho tiempo. Así, digamos, los niños crecen con una mentalidad mucho más clara y un concepto más definido de su propia sexualidad. Sí, estoy de acuerdo. Pienso que sí, se debe enseñar a los niños sobre las diferentes sexualidades en las instituciones educativas desde, digamos, una edad temprana, porque es necesario que entiendan que la diversidad es importante y que las diferentes formas de pensar es lo que hacen como que podamos convivir en comunidad y que en definitiva son las nuevas generaciones las que pueden hacer que sean aceptadas estas diferentes formas de pensar. A pesar de que los distintos sectores sociales pensaran lo que quisieran, realmente este material educativo no iba en contra de la Constitución ni tampoco contra el principio de igualdad y desarrollo de la personalidad. Simplemente era un orientador para el gobierno, para distintas organizaciones del gobierno, en cooperación con organizaciones internacionales, para crear un texto guía para que los docentes y directivas de los colegios pudieran actualizar sus manuales de convivencia. Sin embargo, la gente creía que se imponía, lo cual es totalmente falso. En ningún momento se intentó imponer o crear ideas prescriptivas o normalizar a las instituciones. El problema ya estaba definido. Los ambientes escolares son propensos o hostiles al desarrollo de diferentes orientaciones sexuales y diferentes identidades de género.
Pues la verdad no tengo claro el concepto formal que se le da a la ideología de género, no tengo clara cómo se le da.